Alabado sea el Señor. Ya está cambiando el clima, ¿no? Allá como que estamos más a gusto, ¿verdad? Ya no hace tanto calor. Como que ya está cambiando el clima. ¿Qué le parece? ¿Le gusta más este clima? Así decimos, ¿verdad? Que el clima está cambiando. Pero en realidad el clima no cambia en realidad, ¿verdad? Solamente pasamos de un clima a otro. Pero el verano sigue siendo verano. Y el calor sigue siendo calor. Y el frío sigue siendo frío, ¿verdad? Pero es nuestra forma de hablar, así lo decimos. Por decir que estamos cambiando de un clima a otro, estamos pasándonos de un clima a otro, ¿verdad? Y es nuestra forma de hablar. Pero en realidad solo pasamos de un clima a otro, como dije, ya que todo lo creado por Dios, o todo lo que Dios ha creado en la naturaleza, es algo que siempre mantiene su esencia. Amén. Según Romanos capítulo 1 verso 20, dice la palabra de Dios que todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, o sea, su esencia de Dios, se hace claramente visible a través de la creación. Amén. O sea que la creación da testimonio de Él, nos habla de Él. Las lluvias, las tormentas, el sol, todo lo que vemos, las estrellas, todo da testimonio de Él. Por eso ahí mismo dice que es inexcusable. Nadie que diga yo no creo en Dios porque no lo vi. ¿Cómo no lo viste si cuando te acostabas veías las estrellas allá arriba? ¿Cómo que no lo viste si el sol salía cada mañana? ¿Cómo que no lo viste si las nubes se movían? ¿Cómo que no lo viste si el viento golpeaba tu cara? ¿Cómo que no lo viste? La Biblia dice, no eres inexcusable. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la creación da testimonio de la esencia de Dios. ¿Quién es Él? De su presencia, de su esencia, de su fidelidad. Amén. Amén. Y una de las cosas de las cuales la creación da testimonio, ¿verdad? Y de esto quiero hablar hoy. Una de las cosas que da testimonio en la creación acerca de Dios es de su inmutabilidad. O sea, que Él no cambia. Amén. Dios no cambia. Él es inmutable. Y este es uno de los testimonios más importantes que nos da la creación acerca de Dios. Que nuestro Dios no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. Y eso está en la palabra también. En Hebreos capítulo 13, versículo 8. La palabra de Dios dice que nuestro Dios, amén, nuestro Dios no son como los dioses en la tierra. Hace tiempo escuché el testimonio de un cantante cristiano que dice que está muy desanimado, ¿verdad? Ahí en Guatemala, el guatemalteco, él está muy desanimado. Dice, de esos días que no sé, como que no se te prende la fe. ¿Cuántos saben de esos días? Hay gente que cuando siente eso aquí del evangelio cree que ya se apartó de Dios. No, eso pasa a veces, ¿sí? Dice, hermano, que así se sentía. Iba a ir a cantar, iba a salir a cantar, faltaba yo un poco. Y decía, pues, me sentía así. Iba a ministrar a miles de gentes, pero me sentía así. Entonces de repente volteé a mi lado y vi que estaba un periódico y empecé, en mi frialdad del momento, empecé a ojear el periódico. Y usted sabe, cuando uno se enfría, lee más el periódico que la Biblia, ¿no? Entonces empecé a ojear el periódico y me encontré que estaba ahí el Cristo negro que está en Guatemala. Dice, en Guatemala adoramos a Cristo negro. Ahí es la idolatría, Cristo negro, ahí en Guatemala. Y ahí estaba, hice el dibujo y lo miré y ya vi la noticia, empecé a leerla y dice, se le comunica a todos los fieles, ¿verdad?, al Cristo negro de Guatemala, que por tanto tiempo no vayan porque está deteriorado y lo vamos a reconstruir, lo vamos a restaurar. Y cuando yo vi eso, dijo el hermano, recordé que mi Dios no se deteriora, no se desgasta, no cambia, es el mismo de ayer, de hoy, por siempre, dice, y me volvió a la fe y me llena de gozo. Hermano, que esta palabra vuelva a tu gozo esta mañana y vuelva a tu fe. El Dios que creíste el día que viniste a tus pies no cambia. Al Dios que adoraste por primera vez cuando creíste no cambia. Al Dios que te le inclinaste y le clamaste con fuerza y con fervor no cambia. Al Dios en el cual pusiste toda tu esperanza y todos tus sueños el día que te convertiste no cambia. Al Dios al que le pediste que te transformara a ti no cambia. Él es el mismo. Si tú le pediste hace mucho tiempo algo así, se lo puedes pedir hoy porque Él no cambia. Él sigue siendo fiel
hoy. Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos, dice la palabra de Dios en Hebreos 13, versículo 8. Ahora, esto es algo un poco complicado para nosotros de poder entenderlo. No es tan fácil, digo, teóricamente lo entendemos, ¿verdad? Él no cambia, sí entiendo, o sea que Él sigue siendo siempre igual. Lo entiendo aquí. Pero traerlo a una conciencia profunda del corazón, con lo cual podamos vivir diariamente, se nos complica mucho. Realmente se nos complica. Por eso cuando tú fallas, inmediatamente piensas que Dios cambió. Le fallé y ahora me mira feo, porque le fallé. ¿No es cierto? Si nos sentimos un poco fríos, y Dios va a estar triste, y va a poner su rostro triste, y va a estar así como rechazándome porque no tuve tanta fe como debería. Por alguna razón se nos complica mucho a nosotros, ¿verdad?, entender que Dios no cambia. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros somos la única creación de Dios que sí cambiamos. Y podemos cambiar, no solamente cambiamos nosotros mismos nuestra naturaleza, pero podemos cambiar también la naturaleza misma alrededor de nosotros. Podemos, la palabra correcta sería cambiar, sería pervertir tanto nuestra naturaleza como la naturaleza que le rodeamos. Y usted sabe que ya hemos hecho muy buen trabajo en ese aspecto. Somos gente que sí cambiamos, que sí pervertimos las cosas, tanto nuestra propia naturaleza como también la naturaleza misma que nos rodea. El ser humano es la única creación que hace eso. Ahora que está tan de moda la situación, ¿verdad?, de la homosexualidad, de la identidad sexual, con la cual se está habiendo tanta confusión. Hace tiempo atrás, un boxeador famoso y que es, ¿verdad?, que también aparte trabaja en el gobierno, ¿verdad?, Manny Pacquiao, ¿verdad?, que también está en el congreso ahí de su nación. Una vez habló él ahí, habló sobre el tema, lo entrevistaron. Y él dijo, es que es increíble, dijo. Y él usó de ejemplo a los animalitos, por eso mucha gente se ofendió. Pero es verdad lo que dijo a final de cuentas. ¿Cómo es posible que el perrito sepa que es perrito y nunca procure hacer otra cosa? Y el gato es gatito, y la perrita es perrita, y el caballo es caballo, y la yegua es yegua, y todo eso lo entienden muy bien. ¿Por qué nosotros, los que tenemos entendimiento, no lo podemos entender? ¿Por qué los intelectuales no lo podemos comprender? ¿Por qué nosotros sí se nos metemos en problemas con esas situaciones? Y es que en realidad Dios al hombre, al humano, nos dio ese libre albedrío. En ese libre albedrío tenemos un poder de cambiar. Cambiamos naturaleza, la propia y también la que nos rodea. Tenemos el poder de cambiar y de pervertir tanto nuestra propia naturaleza como la naturaleza misma que nos rodea. Ese es el poder que tenemos el ser humano. ¿Y saben qué? Hemos echado mano de eso. Por eso nos complica tanto entender que haya alguien que no cambia. Se nos hace difícil entender eso. Mire lo que la palabra de Dios da testimonio ahí en Romanos 1:21 en adelante. Porque a nosotros se nos complica mucho entender eso. ¿Cómo es que vamos a poder concebir la idea de alguien que no cambia cuando estamos habituados a que todo cambie o a cambiarlo todo? La palabra dice en Romanos 1:21, 21 al 25. Hablando del hombre, da testimonio, dice, profesando ser sabios, ¿qué se hicieron? Profesando ser sabios, se hicieron necios, dice la palabra. El domingo pasado estábamos hablando un poco acerca de la palabra necio. ¿Qué significaba? La palabra necio significa una persona que insiste en los propios errores
y se aferra a ideas o posturas equivocadas, demostrando con ello poca inteligencia. Eso significa necio. Necio es tener o insistir en los propios errores, aferrarnos a ideas o posturas equivocadas, demostrando con ello lo poco inteligentes que somos. Wow, eso está fuerte, ¿no? La palabra de Dios dice que queriendo ser sabios, fue precisamente en eso en lo que caímos. En tomar posturas equivocadas y aferrarnos a ellas sin darnos cuenta que lo único que estamos demostrando es nuestra poca inteligencia. Y es verdad. Podríamos seguir con el ejemplo de la identidad sexual. Cuando estaba uno chico era muy fácil, ¿verdad? Nacía alguien y lo miraban y decía, es niño. Lo miraban y es niña. No hacía falta más. No había que averiguar más, no había que decir más. Nadie lo eligió, nadie lo escogió. Es la naturaleza, simplemente. Aquí en la tierra nadie lo hizo. Simplemente eso es. Todo lo demás es confusión. Todo lo demás es perversión. Todo lo demás es cambiar una naturaleza, la cual a final de cuentas no se puede. La Escritura dice, dando testimonio de nosotros, que profesando ser sabios, lo que pasó es que empezamos a aferrarnos a posturas equivocadas, demostrando así nuestra poca inteligencia. Y la Biblia dice, versículo 23, también dando testimonio, y cambiaron. ¿Ve el poder de cambio? Y cambiamos la gloria de Dios incorruptible por cosas corruptibles. Tú le cantas a Dios y tú le cantas al caballo. Digo, ¿qué es más sano? ¿Cantarle a Dios o cantarle a un caballo? Cambiaron la gloria de Dios incorruptible por cosas que se corrompen, que se gastan, que se acaban. Y dice el versículo 24, dando testimonio, de modo dice que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. 25 dice, ya que otra vez cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Si usted va a una exposición de arte, el arte se expone, pero al que se le da la honra es al artista. Si usted va a un concierto, espero que sea cristiano, y usted aplaude al cantante, no a la canción. Nunca en la tierra, en las cosas terrenales, se adora a lo creado antes que al que lo crea o lo ejecuta. La Biblia dice que nosotros, en ese aferramiento a lo equivocado, decidimos mejor cambiar la verdad por la mentira. Soy mujer. ¿Qué? Soy mujer. ¿Qué? Soy mujer. Tú no lo miras, pero soy mujer. ¿Cómo? Yo miro un hombre, pero soy mujer. Pero es que yo miro un hombre, pero soy mujer. Cambiaron la verdad por una mentira. Es increíble. Y no estoy juzgando a alguien en particular, estoy hablando de la humanidad, de todos nosotros. Porque algunos cambian rápido, otros tardan más en cambiar, pero al rato todos estamos aceptando lo mismo. Todos estamos de acuerdo con la mentira. Y una vez que se promulga la mentira, que es verdad, entonces cambiamos la verdad por la mentira y nos quedamos con ella. Así de simple. Cambiaron la verdad por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Y continúa diciendo, sus mujeres cambiaron. Bueno, el versículo dice, y aún. O sea, no nomás los hombres, pero también las mujeres siguieron nuestro buen ejemplo. Y también ellas cambiaron el uso natural, capacidad de cambiar la naturaleza. El uso natural por el que es contra su naturaleza. Y
Y pues nosotros nos quedamos atrás. También los hombres, dice el 27. Versículo 26 dice: sus mujeres cambiaron el uso natural y el hombre también no se quedó atrás. También los hombres dejaron el uso natural de la mujer. Y si usted sigue leyendo, y se la encendieron en lascivia unos con otros, dice la escritura. Ahora no estoy hablando de un tema en particular, solamente usando el ejemplo. Pero en realidad, en muchas cosas, eso hemos caído nosotros como humanos. Teniendo el privilegio y el poder de transformar, de cambiar, lo hemos hecho. Por eso de repente cuando nos encontramos con un Dios que no cambia, no nos cuadra. No podemos percibir que Dios tenga la capacidad de no cambiar. ¿Será posible que no podamos cambiar a Dios? No, el cielo y la tierra pasará, su palabra no pasará. ¿Por qué no pasa su palabra? Porque Él nunca cambia. Si Él cambiara, habría que estar reformando la Biblia constantemente y cambiando las verdades que ahí dicen, porque Dios va cambiando. Pero como Dios no cambia, por eso la palabra de Dios tampoco cambia. Nunca va a pasar. Siempre está ahí, con las mismas verdades, dándote la oportunidad a ti de acercarte a sus verdades o cambiarlas por una mentira. Tú lo decides. La Biblia siempre nos da la oportunidad de conocer la verdad, y ya será cada quien en lo particular quien decide si cree la verdad o mejor la cambia por una mentira que nos convenga aparentemente más. Eso lo decidimos nosotros. La Biblia dice que la decisión en general de la humanidad fue cambiar la verdad por la mentira. Por eso en los versículos 29 y 30 hasta el 31 de este mismo capítulo nos habla de cuáles fueron las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de estos cambios? La escritura dice en Romanos 1, 29 al 31, estando atestados de toda, escuchen esto, injusticia, fornicación o promiscuidad, perversidad, haciendo males, avaricia, amor al dinero, maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, o sea, es que hablan mal contra ti, aborrecedores de Dios, injuriosos, aborrecedores de Dios, o sea, no quieren tomar en cuenta a Dios, injuriosos, soberbios, o sea, deciden sobre su propia vida, no toman consejo de nadie, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿No le parece que estas cosas describen a la sociedad en la cual estamos viviendo actualmente? Injusticia. ¿Cuántos gritan injusticia hoy? Mucha injusticia. México tiene el privilegio de estar en los primeros lugares de injusticia a nivel mundial. Injusticia. Eso lo vemos por donde quiera. ¿Qué si podemos irnos por parte? Injusticia, fornicación, la promiscuidad es tan común. Ahora te miran feo. A mí todavía me tocó el tiempo que estaba chico y que si alguien sabía que alguna muchacha había tenido que ver con el novio, la miraban feo. Le decían, ¿cómo hiciste eso? Ahora es al revés. Cuando descubren que una joven en la preparatoria o en la universidad no tiene nada que ver con un hombre, ¿cómo? ¿Cómo así? ¿Qué ñoña? ¿Qué pasa? Eres una ñoña. Porque la Biblia dice que esas son las consecuencias de cambiar la mentira, la verdad por la mentira. Y todas estas consecuencias, usted puede verlo con calma, esos 3 versículos. Yo cuando los estaba leyendo dije, wow, están hablando de Hermosillo, diga aquí. Es lo que yo veo aquí en la sociedad. Injusticia, fornicación, perversidad. Ayer estaba trabajando un señor ahí en la lavadora, estaba arreglando, ¿verdad? Y resulta que puso la bicicleta ahí y de repente la quiso agarrar, él se dio cuenta y lo cortó y lo alcanzó. Y se la quitó. Y el otro le dio miedo, yo creo que me llamaron a la policía y se vino atrás de él. Y lo llevó conmigo, oye señor, yo vivo aquí. Lo que pasa es que un amigo me dijo que si le hacía el paro de venir por la bicicleta y llevársela allá a su casa ahorita, que la había dejado aquí en el patio de usted. Sí, cómo no, hijo. Y Santo Claus también va a traer un carro navideño. La maldad, la perversidad, el daño, lo vemos en todas partes. Mi hermana Rafaela, ¿cuántos saben que está mi hermana
estuvo muy grave. Y fuimos a orar por ella, gracias a Dios que ya está recuperándose, se siente muy bien. Gracias por ella. Pero se llevaron a la hermana enferma y la primera noche que se la llevaron estuvo en su casa, le robaron la pantalla. Así, primera noche. Y ustedes saben de lo que estoy hablando porque muchos así vivimos también. Sabemos que sobre una noche. Hay hermanos que no pueden ir al campamento, que se quedan cuidando la casa porque si no, nos la limpian, no conseguimos que la cuidara. Perversidades, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Todo lo que dice aquí es la característica, lo estamos viviendo. Y eso es porque nosotros hemos cambiado. Cambiamos lo de Dios por otras cosas. Entonces nosotros estamos acostumbrados a eso, a cambiar cosas buenas por cosas malas. ¿Cómo concebir a un Dios que si tú eres infiel, Él permanece fiel? ¿Cómo concebir a un Dios que dice todo el día tengo mis brazos extendidos a un pueblo que se rebela y que me contradice, pero aún así estoy así? ¿Cómo concebir a un Dios que cuando éramos enemigos nos amó y envió a su Hijo a morir para reconciliarnos con Él? ¿Cómo concebir a un Dios que no cambia? Qué difícil para nosotros tener esa idea porque aquí todo cambia. Las parejas cambian, los hijos cambian, los papás cambian, todo el mundo cambia y todo cambia. ¿Cómo concebir en medio de todo ese hábito de nosotros a un Dios que no cambia? Que Él dice, te amo de una manera intacta como el día que te llamé. Te amo de la misma manera que cuando planeé enviar a mi hijo para que muriera por ti. No he cambiado. ¿Cómo poder conseguir esa idea? Realmente es algo que a nosotros se nos dificulta, porque nuestra sociedad es una sociedad de cambio y que los cambios nos han traído tremendas consecuencias. Sin embargo, en medio de todo este caos, Dios dice, yo soy el mismo. A pesar de nosotros mismos, a pesar de nuestras fallas, tropiezos, debilidades y lloriqueos, Él no cambia. Así que te quiero exhortar o animar, motivar a que no aceptes que Satanás pervierta la verdad en tu mente y corazón y cambies la verdad por la mentira, como leímos en Romanos. No aceptes que Satanás pervierta la verdad en tu mente y corazón y cambies la verdad por la mentira. No creas que Dios cambia. Él no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él no cambia. Puedes contar con Él igual que la primera vez. Yo quiero mencionar cuatro cosas, en las cuales Él no ha cambiado para nosotros. Quiero invitarte a ver tu Biblia en Mateo 8, capítulo 14 al 17. Dice la palabra de Dios: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Tocó su mano y la fiebre le dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Jesús, nuestro Dios, no ha cambiado. Él sigue haciendo milagros. Una de las cosas en las cuales nuestro Dios no cambia ni ha cambiado es que Él sigue haciendo milagros. Él sigue haciendo beneficios para nosotros. Él hizo esta creación y nos puso a nosotros en ella, y todo lo alrededor lo puso para beneficio nuestro. Los árboles, los animales y todo lo que la naturaleza ofrece fueron creados por Dios a beneficio de nosotros. Todo este milagro de la creación fue hecho para beneficio de nosotros.
Cuando Jesucristo vino y manifestó esto mismo, tomando las enfermedades, echando fuera los demonios, haciendo milagros de provisión, creativos, resucitando muertos. Todo lo que él hizo fueron buenas obras. Todos los poderosos milagros que él hizo fueron buenas obras y todos fueron hechos para beneficio de nosotros. Y eso es algo en lo que Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo todopoderoso para hacer lo imposible, para hacer cosas a beneficio de nosotros, sus hijos. El poder de Dios no ha menguado. Él no se ha debilitado. Él no se ha enfadado ni se ha cansado de hacer cosas a favor de nosotros. Por el contrario, en su palabra nos exhorta a que lo creamos, a que creamos en su poder y el poder para hacer milagros en nuestras vidas, a que creamos que Él llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Por lo tanto, hoy tú puedes traer delante de Él cualquier enfermedad y Él va a atender tu petición si tú puedes creer, porque al que cree todo le es posible. Dios no ha cambiado. Él lo hizo en el pasado y lo hace en el presente y lo seguirá haciendo. El versículo 17, hay una palabra clave que dice Él mismo. Porque Él es el mismo. Amén. Él es el mismo. Entonces miren cómo dice ese versículo agregando esto. Como cuando dijo, el mismo de ayer, de hoy y por siempre, tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. El mismo de ayer, de hoy y para siempre, es el que llevó nuestras enfermedades, dolencias. Es el que hace los milagros que tú y yo necesitamos. Es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Lo hizo en el tiempo de los apóstoles. Lo hizo en el tiempo de los profetas en la antigüedad. ¿Cuántos milagros no hicieron los profetas? Eso también. Lo hizo con Cristo. Lo hizo con la iglesia primitiva. Y lo sigue haciendo el día de hoy. Él no ha cambiado. Tú puedes confiar en eso. Tú y yo hemos cambiado. Ya no podemos hacer lo que hacíamos muchos de nosotros hace 20 años. ¿Cuántos dicen así es? Ya no podemos hacer las cosas que hacían. Ya te mira la esposa y dice, no, pues ni modo de pedirse, ya este ya no puede. ¿No es cierto? Ay, necesitamos que alguien arregle el techo. No, puede tener que arreglar uno de los muchachos porque ya mi viejo ya no puede. Se puede lesionar si se sube al techo. Nosotros cambiamos. Las mujeres cambian. No pueden hacer cosas que hacían antes. Pero Dios no cambia. Él lo hizo, lo hace y lo va a hacer. Él no cambia. Él no se cansa ni se deteriora. Él es el mismo de ayer, de hoy, por siempre. Y tú y yo podemos estar seguros que Él sigue siendo el Dios de los milagros. Tú puedes seguir creyendo que Dios es el Dios de los milagros. Para ti, para tu vida. Para beneficio de la humanidad. Como siempre lo ha hecho. Y tú tenemos que tener esa fe. Porque estamos viviendo un tiempo donde la gente necesita esperanza. Donde la gente necesita tener esa esperanza que de algún lado las cosas van a cambiar y van a mejorar. La gente está con hambre de esperanza. Por eso es que este hombre ganó en esta ocasión, este político. Podrá criticar lo que usted quiera de ese político, pero él dijo, soy la esperanza y soy la esperanza y soy la esperanza. ¿Y quién necesita México? Esperanza. Los convenció de que era esperanza. Ni siquiera Colosio tuvo las encuestas tan altas como la votación de él. No la encuesta. Fue increíble. ¿Sabes por qué? Porque convenció a la gente de que él era una esperanza. La gente está hambrienta de esperanza. Y si la iglesia no ofrece esa esperanza, va a venir un mentiroso a ofrecérselas.
alguien le va a decir, con esto vas a ser feliz, si tú no le enseñas lo que verdaderamente hace feliz a una persona. Satanás va a llegar con los jóvenes y le va a decir, esto es lo que te hace falta, mira qué divertido, mira qué bueno es esto, mira qué suave. Si tú no le decimos que es eso precisamente lo que los va a atar al dolor y al sufrimiento más adelante. Tú y yo debemos de creer que Dios no cambia, que sigue siendo Dios de milagros, porque ese es el mensaje que también tenemos que darle a la gente. En Cristo hay milagros, tienes esperanza. Hay esperanza para tus hijos, esperanza para tu propia vida, hay esperanza para tu futuro. Tal vez los jóvenes no tienen hijos, tal vez los jóvenes no pueden decir, hay esperanza para tus dolencias, porque no andan con dolencias todavía. O hay esperanza para tus hijos, ni siquiera están casados. Pero sí hay esperanza para su futuro en Cristo, porque lejos de Cristo no hay futuro. Y el que la Biblia dice, no creo que te vaya a agradar sin Cristo el futuro. Ahorita nuestra hermana quebrantada decía, oro mucho por mi hija, porque yo no quiero que cuando se muera se vaya a ir para otro lado. ¿Todos saben a qué se refería cuando dijo para otro lado? Todos lo entendimos. Pero verdad que todos entendemos porque ella mejor no lo dijo, porque todos sabemos lo doloroso que es eso y lo grave que es. Alguien dijo, en la iglesia ya casi no hablan del infierno. Yo le dije, pues ni que fuera tan bonito, va a estar hablando de él todo el tiempo. Es algo doloroso, triste, terrorífico, pensar que eso le va a corresponder a alguien doblemente si es alguien cercano a nosotros. Tenemos que decirle a la gente afuera, pero ¿cómo lo vamos a hacer si nosotros también queremos que Dios ya cambió? Que Jesús ya no puede cambiar una familia, que Jesús ya no puede cambiar un hijo, que Jesús ya no puede sanar una enfermedad crónica, que Jesús ya no puede levantar a un muerto. ¿Cómo vamos a dar esperanza? Debemos de saber que Él no ha cambiado, sigue siendo Dios de milagros, que transforma los corazones, las mentes, las familias, las vidas, que sana a los enfermos, que libera a los cautivos. Porque sabemos que sin Cristo no hay esperanza. Yo cada vez que decían la esperanza de México, es Cristo la esperanza de México. No hay más esperanza. Cristo y la iglesia, si se ponen las pilas y creen estas cosas. Los milagros traen fe y la fe va creando esperanza. Y esto es lo que nuestra sociedad necesita. Fe y esperanza. ¿Cuántos dicen amén? San Juan 5:11. Y él respondió, el que me sanó, el mismo de ayer, de hoy por siempre, me dijo, toma tu lecho y anda. Y aquel hombre tomó su lecho y anduvo. Porque su palabra sigue teniendo autoridad. La palabra de Dios sigue teniendo autoridad. La palabra de Dios no hace falta extenderla como algunos con los chistes, andarla explicando tanto. La palabra de Dios lo único que necesita es que la creas. Porque la palabra de Dios, cuando alguien la cree, por sí misma tiene poder y tiene autoridad. Porque es palabra de Dios. Y lo único que se requiere para que esa palabra se active es fe. Tú y yo tenemos que tener fe en esta hora que la palabra de Dios no ha perdido poder. Sigue teniendo autoridad. Sigue teniendo poder. No tengo que inventarme un cuento convincente, persuasivo, para que alguien pueda acercarse a Dios o para que alguien se arrepienta de estar alejándose de Dios o yéndose al mundo o apartándose de la iglesia o de Cristo. No tengo que aventarme un cuento persuasivo para que alguien pueda creer que Dios le va a sanar, pueda creer que Dios le va a cambiar, pueda creer que Dios tiene un buen futuro. Lo que requiero es creer la palabra y decir la palabra. Porque la palabra de Dios tiene autoridad. La higuera lo sabe muy bien, porque le dijo que se secara y la higuera se secó. El viento lo sabe muy bien,
porque el viento le dijo detente y se detuvo. La muerte lo sabe muy bien porque reprendió la muerte y resucitó al muerto. El cristiano debe saberlo muy bien porque nos llamó y aquí estamos. Respondió la higuera, respondió el viento, respondió el muerto. ¿Será posible que nosotros no respondamos? La higuera lo sabe, porque le dijo sécate y se secó. El viento lo sabe, porque le dijo detente y se detuvo. La muerte lo sabe, porque le dijo levántate y se levantó. La enfermedad lo sabe, porque le dijo al paralítico levántate y anda, y lo hizo. Tú y yo debemos de saberlo, porque nos llamó un día y aquí estamos. ¿Cuántos de aquí no les pasó ni por la mente ser cristianos? Ni por aquí les da que un día van a estar adorando a Dios. Entonces, ¿por qué estás aquí? Porque un día Él te llamó. Y así como el viento no supo ni cómo se detuvo, los peces no supieron ni cómo se subieron a la red, ahí también nosotros no sabemos ni cómo, pero aquí estamos, ya metidos en todo esto. Por eso debes saber que su palabra sigue teniendo autoridad. Y esa es la palabra que se nos ha confiado a nosotros. Tenemos poder y autoridad en ella. Porque esta palabra no pasa. Por eso el versículo dice, el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Me dijo, toma tu lecho y anda. Él se levantó y anduvo. Ese es el poder de autoridad que tiene la palabra de Dios. Ese es el poder de autoridad que los discípulos festejaban cuando fueron a predicar el evangelio en el nombre de Jesús. Celebraban y decían, hasta los demonios se sujetan a esta autoridad. Jesús le dijo, yo miré cuando el diablo fue derrotado. Yo miré cuando la autoridad fue tomada sobre el enemigo. Yo lo vi caer como un rayo. Su palabra sigue teniendo autoridad. Dile que está a tu lado. Su palabra sigue teniendo autoridad. No ha cambiado. A Cristo sea la gloria. Primera de Corintios capítulo 12, 4 al 6. Vamos a buscar milagros porque Él sigue haciendo milagros. Vamos a predicar de milagros también en Cristo, porque en Cristo Jesús los milagros siguen pasando. Amén. Vamos a seguir declarando la palabra porque la palabra sigue teniendo autoridad. También vamos a seguir buscando los dones, ministerios y obras del poder de Dios, porque Él lo sigue haciendo al día de hoy. 1 Corintios 12, 4 al 6 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. El mismo, el mismo y el mismo. Esto también nos habla de la Trinidad. El Espíritu el mismo, el Señor, hablando de Jesús, el mismo, y Dios el mismo. ¿Sí lo notan ahí? Habla del Espíritu, del Señor y de nuestro Dios. Y los tres son el mismo. Aunque no estoy predicando la Trinidad hoy. Pero la Escritura dice que Él mismo también es el que da los dones, los ministerios, y hace también las obras, operaciones en nosotros. Y Él lo sigue haciendo hasta el día de hoy. No solo le repartió dones a los apóstoles o a la primera iglesia, pero Él sigue repartiendo dones el día de hoy. Él sigue dando dones a cada uno de nosotros. Dones espirituales, profecía, palabra de ciencia, de conocimiento, don de sanidad, el don de hablar en lenguas, el don de interpretar las lenguas. Dios sigue dando los dones. Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre.
Él es el mismo y el mismo. Cada versículo dice el mismo y el mismo. Podríamos pensar después del mismo, de ayer, de hoy y por los siglos, de ayer, de hoy por los siglos, de ayer, de hoy y por los siglos. Él sigue dando dones. Por eso en la iglesia buscamos los dones, porque Él los sigue dando. No se te olvide eso. No pierdas la fe. Si no has descubierto un don en ti y no estás ministrando un don, no es porque Dios dejó de darlos, es porque eres tú el que cambió y dejó de buscarlos. Porque Él no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y Él sigue repartiendo dones. Él sigue llamando a los ministerios. Y Él sigue haciendo diversas obras y operaciones en cada uno de nosotros. Y eso no va a cambiar. No cambies tú. No aceptes que Satanás cambie la verdad por la mentira en tu mente y en tu corazón. Porque la palabra de verdad dice que Él mismo lo hace. Y Él mismo es el de ayer, de hoy y por los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Efesios 4:11 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Él mismo. El mismo y ayer es el mismo que nos llama a los ministerios. Para que le sirvamos. Porque hay una gran diferencia cuando alguien por antojo busca un ministerio a cuando Dios le llama a un ministerio. Cuando alguien por antojo busca un ministerio, ay, me gustaría esto, me gustaría aquello. Digo, a veces puede coincidir con el llamado. Pero cuando es solamente antojo, luego se nota. Porque cuando llegan al ministerio, las primeras disciplinas que pones, luego lo salen corriendo. Ah, pero hay que llegar temprano. Ah, no, es mejor no. Pero hay que hacer esto. Ah, no, entonces no. Era antojo, no era llamado. Pero cuando tú sabes que eres llamado, cuando el Espíritu llama, que es diferente. Oye, pero vas a tener que llegar más temprano. Amén. Oye, pero vas a tener que traer el café tú también. Ah, no lo pongo. No, no. Vale, lo que sea. ¿Por qué? Porque tienes que hacerlo. Es un llamado. Estás respondiéndole a Dios. No es un antojo. La respuesta al llamado de Dios. ¿Estás dispuesto? Él es el que sigue dando dones, ministerios y operaciones. Es el que sigue operando en la iglesia. Dios está aquí, dice un canto, tan cierto como el aire que respiro. Y Él es el que está operando en esta hora. Él es el que opera en esta hora. Él no ha cambiado esto. Él no ha cambiado esto. Él no cambia. Podemos buscar dones. Podemos tener ministerios y buscarlos porque Él no cambia. Él lo sigue haciendo. A Cristo sea la gloria. Y número 4, y último en esta mensaje, esta mañana, Él sigue siendo la respuesta al pecado. Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó otra vez el mismo, quien llevó el mismo. ¿Y qué le podemos agregar después del mismo? El mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuimos sanados. Él mismo llevó nuestros pecados en el ayer. ¿Cómo llegamos a Él? Señor, perdona nuestros pecados. Y Él perdonó nuestros pecados. Pero también el día de hoy podemos aquí decirle, Señor, perdónanos si hemos fallado. Y Él te va a perdonar con su infinita misericordia y gracia por la fe en Cristo Jesús. Y sabes una cosa, seguramente en el futuro volveremos a fallar alguna vez. Y también Él estará ahí para ser la respuesta al pecado de nosotros. Nosotros como humanos preferimos ponerle nombre al pecado e integrarlo al diario vivir. Eso es lo que hacemos como humanos.
Cada vez que hay algo malo y no podemos con ello, le ponemos un nombre, lo justificamos, lo regularizamos y lo agregamos al diario vivir. Alcohol, la droga, promiscuidad, perversión de identidad sexual. Todo con lo que no podemos, nomás le ponemos nombre, lo justificamos de alguna manera y lo agregamos al diario vivir. Pero no tenemos que hacer eso, porque si hay una respuesta al pecado, que se llama Cristo Jesús. No tienes que renunciar a Dios por todo lo que andas batallando y sintiéndote mal. No tienes que renunciar a Dios por todo lo que te está haciendo sentir mal, por las faltas que cometes, por la tendencia a lo pecaminoso. En realidad, el humano siempre tiende a pecar. No tienes que apartarte. No tienes que justificarte y decir, lo que pasa es que no es tan malo lo que estoy haciendo. No tienes que justificarlo. No tienes que ponerle nombre y dejarlo para tu diario vivir. No tienes que meterlo bajo de la alfombra o meterlo al ropero. Bueno, somos más modernos ahora, al closet decimos, ¿verdad? Podemos venir y traerlo delante del Señor. ¿Por qué? Porque Él llevó nuestro pecado a una cruz. Y eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Un día tú te presentaste arrepentido delante de Dios y dijiste, Dios, quiero seguirte. Quiero creer en ti. Quiero ser cristiano. Quiero que entres a mi corazón, a mi vida. Y Él te perdonó. Y experimentaste esa gracia. Pero seguramente después, todos en algún momento experimentaron la caída, la falta. Vino la frialdad, el frío al corazón. Cuando estás ahí, no tienes que justificar eso y decir, a todo el mundo le pasa. No hace falta echarle tierra a los demás. No tienes que tampoco huir y decir, ya no quiero nada porque ya fallé. Ya no me siento bien con Dios, me siento frío, me siento apartado por cómo estoy viviendo, cosas que hago. No tienes que hacer eso. Tampoco tienes que manejar la hipocresía, meterlo a la bolsa y no ha pasado nada. Tampoco. Nada de eso soluciona nada. Sino que puedes sacarlo y decirle, Señor, tú eres el mismo de ayer. Aquel ayer cuando vine a ti me perdonaste. Cuando estaba y andaba mal, me perdonaste. Tú eres el mismo de ayer. Pero también tú eres el mismo de hoy. Así que hoy te los traigo nuevamente. Te los traje en el ayer. Te los trajo hoy. El apóstol Pablo dice unas palabras muy consoladoras, muy hermosas. Él dice, si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Él, ¿cuánto más ahora que somos sus hijos? Si nos perdonó cuando éramos enemigos, ¿cuánto más ahora que somos sus hijos estaría dispuesto a perdonarnos? ¿Cuánto más? Dice el apóstol Pablo, motivándonos a la confianza. Algo que también no ha cambiado en Dios es el poder para perdonar pecados. Él sigue siendo la solución a tus faltas. El apartarse de Dios, el ser hipócrita o aparentar, el justificar el pecado y decir que tiene, todo el mundo lo hace. Yo tengo últimamente una frase cuando alguien me dice, es que todo el mundo lo hace. ¿Qué todo el mundo lo hace? A ver, dime, ¿quién es ese todo el mundo? Porque nunca nos presentan, ¿no es cierto? Ay, todo el mundo lo hace. Y tú dices, ¿cuál es el todo el mundo? ¿Cuánto han escuchado esa frase de alguien? Es que todo el mundo lo hace. ¿Y quién es este todo el mundo? Digo, tú le preguntas, ¿cuál es este todo el mundo? Te sacan el mundo que está lejos de Dios. Y le digo, ese no me lo sacas a mí, nosotros no somos eso. Nosotros somos cristianos. Si todo el mundo cristiano hace eso, pues entonces hay que checar bien. A lo mejor estamos equivocándonos entonces nosotros. Pero no me pongan a los compañeros de la escuela, del trabajo, que no conocen a Cristo y digan todo el mundo lo hace. Es que todos mis parientes lo hacen así. ¿Y a qué iglesia van? No, ninguna. Pues entonces no lo pongas de ejemplo. Todos los jóvenes lo hacen, todos los jóvenes. A ver, que ahorita, ¿dónde está la brecha aquí? Quiero platicar con ellos. ¿Cómo que todos lo hacen? Ah, no, la brecha no. Digo en la escuela. No lo saques a mí a esos.
No tienes que justificar el pecado diciendo todo el mundo, sino puedes traerlos a los pies de Cristo y decirle: Señor, no tengo que apartarme de ti, no tengo que ser un hipócrita, ni tampoco tengo que justificar esto, porque así como ayer te los traje y me perdonaste, hoy los puedo volver a traer a tus pies. Aquí están mis faltas, perdóname, Señor. Ya no quiero ser igual, quiero cambiar, quiero estar otra vez cerca de ti, quiero volver a sentir tu poder y tu gracia, quiero volver a sentir el amor y el fuego de tu Espíritu Santo en mi vida, quiero volver a ver el poder de la unción de tu Espíritu sobre mí, volver a sentir esa corriente en mis manos, como se me eriza toda la piel cuando me tocas con tu presencia, como siento que puedo cambiar todo cuando estás conmigo. Quiero volver a ese punto de una relación pasional contigo en la que he estado. Así que no voy a justificar, no voy a echarle tierra a los demás diciendo todo el mundo lo hace. No voy a ser un hipócrita haciendo como, no pasa nada. Mucho menos voy a renunciar. Lo que voy a hacer mejor es traerlos a tus pies. Aquí está, Señor. Aquí están mis pecados. Una vez más, perdona mis pecados. Y la Escritura dice que eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y esto no va a cambiar porque Él es el mismo. Él es el mismo. De ayer, de hoy y por los siglos. Tú puedes seguir creyendo en los milagros. Y cuando predicas de Jesús, predicar de milagros, porque eso es lo que Jesús hace. Cuando lo querían matar, le dijo: ¿por cuál de todas las obras que hago me quieren matar? Porque levanté a un muerto, porque sané a un paralítico, porque le he visto a un ciego, oído a un sordo. ¿Por cuál de todos esos milagros me quieren matar? ¿Por qué Jesús dijo eso? Porque eso es lo que Él hace. Esa es la obra de Cristo. Hizo el milagro de salvación en nosotros. El milagro de que creyésemos en Él y le entregáramos nuestra vida. ¿Cómo es posible que un joven, yo a los 16 años me entregué por completo al Señor? ¿Cómo es que un joven de 16 años entrega su vida al Señor y renuncia a todos los ofrecimientos que el mundo hace? En ese punto donde sientes que te puedes comer al mundo porque tienes toda la fuerza, tienes amistades y tienes la manera de hacer cosas, ni siquiera tienes la conciencia para que te detenga. Ni ese estorbo tienes tampoco. ¿Cómo es que alguien así puede entregar su vida al Señor? Porque es un milagro. Un milagro que Dios hizo a mi padre y a mi madre que clamaban por mí. Porque Dios hace milagros. Tú eres un milagro aquí. Eso es lo que Dios hace. Milagros. Y tú y yo podemos creerlo porque Él no cambia. Porque Él no cambia. Tú y yo podemos creerlo porque Él no cambia. Eso es lo que hace nuestro Dios. Y Él no cambia. Su palabra sigue siendo palabra de autoridad y de poder. Todavía puedes pararte delante de alguien y decirle: Cristo te ama, murió por ti. Ay, ese mensaje ya está obsoleto, está anticuado. Mejor hay que decirle que verás que suave está. Está bien, no, bien suave. El evangelio de moda. No, la palabra sigue teniendo poder. Tú te puedes parar delante de alguien y decirle: Dios te ama, te puede cambiar. Todo eso con lo que estás batallando, Dios puede darle solución. No tienes que justificarte delante de mí. Yo también soy como tú que fallo. No tienes tampoco que esconderte ni alejarte de Dios, porque Él te ama. Y Él puede perdonar tu pecado y transformar tu vida. No te dé miedo tu familia, porque si te conviertes, se salvo tú y serán los de tu casa. La palabra de Dios sigue teniendo autoridad. Iglesia, tienes que volver a añorar los dones del Señor. Tienes que volver a añorar ser útil en el Señor. Un ministerio. Tienes que volver a desear y anhelar servirle, porque Él es el mismo. Él sigue repartiendo dones, Él sigue dando ministerios y sigue operando en nuestras vidas. Hermano, todavía podemos sincerarnos con Él, porque no ha cambiado. Todavía podemos seguir sincerándonos con Él. No tenemos que aparentar y ser cristianos hipócritas.
que todos crean que estamos bien. No tienes que hacer eso. Eso te va a traer una frialdad a tu corazón terrible y no vas a disfrutar la vida cristiana. Tampoco tienes que justificar tu pecado, porque eso te convierte en un baquetón. Todo el mundo lo hace. Esa es la frase más baquetona que yo he escuchado. Es que alguien dice, es que aquí lo hacen. Baquetón, baquetona. Estás justificando algo que es malo. No lo hagas. No tienes que hacerlo. No hace falta eso. Mucho menos alejarte de Dios. No, ya me voy porque le fallé. Tampoco. Yo ya sabía que le ibas a fallar, como ya sabía que Pedro le iba a fallar, y él ya sabía que todos iban a correr, salir corriendo como, dijo él, como cucarachas cuando prende el foco. ¡Pum! Él ya sabía que eso iba a pasar, y aún así él los traía con él. Él ya sabía lo que iba a pasar con Pedro también. Y aún así, sobre la fe de Pedro, o la declaración de Pedro, fundó la iglesia. Él ya sabía esas cosas. Así que tampoco tienes que apartarte y decir, ya me voy a ir de aquí porque le falla al Señor. No lo hagas. Porque Él no ha cambiado. Él te perdonó ayer, te perdona hoy. Y en el siguiente tropiezo también estará ahí para recibir tu arrepentimiento y tu confesión y perdonarte de nuevo. Porque Él es fiel y justo para hacerlo. Él es el mismo. Puedes tener confianza que en un mundo donde todo cambia y por tanto no podemos confiar en ello, Dios nuestro Señor, Jesús nuestro Salvador, el Espíritu Santo no cambian, ni van a cambiar nunca. Confiaste en ellos en el pasado, confía hoy, porque no han cambiado. Nosotros hemos cambiado, pero Él no. Si vuelves a venir hoy aquí, te vas a encontrar con Él una vez más. Y Él va a atender tu vida, porque Él sigue siendo la respuesta. Él sigue siendo el camino, la verdad y la vida. Creo que este es un buen momento para hacerlo. ¿Qué les parece si nos sinceramos con el Señor en esta hora? Le decimos, Señor, yo quiero en tus milagros. Comenzamos antes del mensaje pidiéndole un milagro a Dios. ¿Qué milagro le pediste? ¿Cuál fue el imposible que le pediste? Pues ahora dile, Señor, yo creo que lo imposible en ti es posible, porque esta es la obra que tú haces. Señor, yo creo que tu palabra tiene poder y autoridad y puedo echar mano de ella en mi vida. Creo que tú tienes un don y ministerios para mi vida. Quiero ser útil. No quiero ser un ocioso en tu reino. Quiero ser útil. Quiero servir. Y sé que no tengo que esconderme porque tú sigues perdonando las faltas, los pecados. Te invito a que te pongas de pie en esta hora. Dios está aquí. Y es el mismo de ayer, de hoy, por siempre. Su palabra tiene autoridad. Como dije antes, la higuera lo sabe, el viento lo sabe, la muerte lo sabe. Tú y yo también debemos de saberlo, porque estamos aquí por su palabra de autoridad que nos llamó. Nos llamó, como le dijo a Pedro, ven, sígueme. A Mateo, ven, sígueme. Y le siguieron. Dame un día el Señor tocó nuestro corazón, dijo, ven, sígueme. Y tú no supiste ni cómo te enredaste en todo esto. Y a lo mejor le sigues echando la culpa al hermano que te habló, le sigues echando la culpa al que te invitó, pero en realidad fue Dios el que te llamó. Todos los demás fuimos instrumentos. Él fue el que te llamó. Y por eso estás aquí, porque respondiste a ese llamado. Así que tú debes saber mejor que nadie que la palabra de Dios tiene poder y autoridad. La tuvo sobre mí, la tiene sobre cualquiera. Esta te invito a que clames al Señor. Si quieres pasar al altar, pasa al altar. Fíjate que dice Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Vamos a orar al Señor, que los muchachos entonen esas alabanzas. Vamos, te invito a pasar al altar, no seas tímido. Ven al altar y clámale al Señor. Dile, Señor, quiero despertar, refrescar mi fe y creer otra vez en los milagros, como en algún momento lo creí. Señor, quiero confiar en tu palabra de poder una vez más, como alguna vez confié. Señor, úsame.
Dame un don, dame un talento. Llámame a servirte en el ministerio. Dile: Señor, abro mi corazón y me sincero contigo. Derramo mi alma delante de ti con todos mis defectos, debilidades, sin esconder nada, sin ocultar nada, porque no hace falta, porque tú mismo llevaste mi pecado, porque tú mismo llevaste mis faltas.